Hay más para compartir con ustedes en Noticias 5. Vamos a entrevistar a continuación al senador del Partido Nacional, Javier García, que es candidato a presidir el directorio del Partido Nacional, que se definirá el próximo sábado. Javier García, gracias por estar aquí, por estos minutos. Antes de hablar de la interna blanca, quisiera preguntarle por la situación actual del país con estas condiciones climáticas que motivan que el gobierno implemente esta evacuación obligatoria. Recién Sibila, el ministro de Desarrollo Social, dijo que recibieron una emergencia social en este tema. ¿Hay cosas que el gobierno pasado pudo haber hecho y no hizo para que la situación no sea tan grave como es? Buenas noches y gracias por la invitación. La primera vez que estoy con ustedes en este formato. Hemos estado en diferentes canchas. Estamos de estreno. Sí, acá están las otras 3 canchas. Lo primero que tiene que hacer un gobernante es hacerse cargo, porque a uno lo eligen para enfrentar las circunstancias que pueden ser buenas o de las otras. Y tratar de sacarse el lazo de la pezuña echando las culpas a otros, habla o de no tener una capacidad para enfrentar las circunstancias o no saber cómo hacerla. El gobierno está como que no asumió todavía. Hay como una... La emergencia que yo veo es de gestión, porque uno nota improvisación y llegar tarde a los problemas. En todo caso, Sibila podría hablar con su ministro de Economía, el ministro de Economía del país, el ministro Done, que dijo: hemos recibido una economía sólida y un país funcionando, con un índice de desarrollo humano dado por PNUD, por Naciones Unidas, que habla que Uruguay tiene de los índices muy altos de desarrollo, no altos, sino muy altos de desarrollo humano en la escala internacional. Y eso habla de diferentes componentes, ¿no? El acceso a los servicios básicos, el saneamiento, el agua potable, la educación, la vivienda. Eso quiere decir un país que está todo bien, no, pero quiere decir un país que avanzó mucho, porque un país que logra 107.000 puestos de trabajo más, habiendo tenido la pandemia. Emergencia tuvimos nosotros, ¿no? A los 10 días de asumir en el 2020, la pandemia. Y nos tuvimos que ligar el cacerolazo del Frente Amplio. Eso sí que era una emergencia. Y pese a eso, 107.000 puestos de trabajo más, es decir, gente que no laburaba y pasó a tener laburo, baja de la inflación, pandemia y sequía y los índices de pobreza que son mejores que en el 2019, la tasa de actividad mejor. Entonces, ¿está todo arreglado? No, por supuesto que no. Pero en todo caso está bueno que quien es el responsable o uno de los responsables de hacerse cargo de la gestión, que gestione, porque no hay algo más previsible que en invierno haga frío. Breve para entrar al tema que y se acordaron del frío cuando ya habían pasado desgracias. Nosotros no vamos a hacer lo mismo que hicieron con nosotros, que es militar la desgracia de compatriotas. Breve para pasar al tema que nos convoca. ¿Sibila debería renunciar, a su entender? Yo creo que el presidente es el que tiene que administrar su cuadro, punto. El presidente vio que el cuadro no funcionaba, y si no funcionaba será el presidente el que vea si tiene que cambiarlo o no tiene que cambiarlo. Pero ahora estamos en una situación trágica que vivimos con el fallecimiento de uruguayos, situación de calle. No está para decir que no se murieron, como argumentó Sibila, por frío. Se murieron personas en situación de vulnerabilidad. Es decir, menos hablar de la oposición y más hacerse cargo. Llevan 3 meses de gobierno. Sábado que viene, entonces, 500 convencionales del Partido Nacional eligen al nuevo directorio y al nuevo presidente. Un artículo de la Carta Orgánica permite la acumulación por sublemas. ¿Eso lo perjudica a usted? ¿Lo beneficia? ¿Cómo es el contexto de esta elección? ¿Qué expectativa tiene? A ver, esto no puede ser y no es una elección de personas. En definitiva, al final se eligen personas, pero no puede transformarse porque no son cuestiones personales. Lo que nosotros estamos debatiendo y vamos a resolver, me parece que tendremos que resolver, es cuál es el Partido Nacional que se necesita en estos 5 años. Un Partido Nacional que si yo le dijera que no tenemos el alma dolida, no diría la verdad. ¿Por qué? Porque esperamos estar en otras circunstancias. Un muy buen gobierno, esperamos haber revalidado. No fue así. Y el alma de los blancos está dolida, pero no podemos pasarnos masticando la derrota. Hay que enfocarse a lo que viene. Y nosotros tenemos que definir primero un partido que defienda la gestión de Luis Lacalle Pou, que el relato no le gane a la verdad. Antes le decíamos el cuento, ahora es el relato, que el relato no le gane a la verdad. Segundo, que ejerce una posición firme. El Partido Nacional tiene que tener una voz clara y firme. ¿Por qué? Porque tiene un proyecto político, una visión del país que se asienta en la libertad. Hasta el día de la elección decíamos que había 2 modelos, por lo menos 2 modelos. Bueno, esos
el modelo nuestro, por no haber ganado, no desapareció. Está tan vigente como lo estaba antes. Bueno, nuestro modelo es diferente. Vamos a defender ese modelo de libertad. Pero al mismo tiempo hay que construir el camino hacia la próxima victoria. Si creemos como creemos que el proyecto es bueno, hay que desde ya construirlo. No es que solo el pasar del tiempo hace que los resultados se den. El partido tiene que ir construyendo y tiene al mismo tiempo que empezar otro debate, sin apuros, pero tampoco sin lentitudes en demasía, que es el de la coalición republicana. Donde yo creo, me parece, algún dato tengo más científico, que hay una opinión favorable de una opinión pública que muchas veces es más coalicionista que partidaria. Y eso lo digo como blanco, yo no creo en la disolución de las identidades. Lo digo como blanco, creo que hay que hacer ese camino. Pero estos 3 años y pico, haber que escuchar mucho, recorrer mucho el país y construir esa próxima victoria. Voz clara y firme, defensa del modelo, construcción de la próxima victoria. Eso es lo que yo creo. Y al final del camino, bueno, eso lo tiene que llevar un partido y la dirección de un partido, con una característica para mí esencial, que es la unidad. Las candidaturas se confirman el viernes recién. De momento, los anuncios son que Carlos Enciso se va a presentar, que Luis Alberto Heber se va a presentar y que Álvaro Delgado se va a presentar. Y uno entiende que el senador Heber y el senador Álvaro Delgado, ex candidato además, son sus principales competidores, también por un peso de convencionales, que es lo que termina definiendo. ¿Le conviene al Partido Nacional que Delgado, que fue la cara que fue a las elecciones y perdió las elecciones, sea el presidente del directorio en estos 3 años que se vienen con los desafíos que usted planteaba? No soy yo que voy a contestar esa pregunta, porque aparte yo parto de la base que porque lo siento en el corazón, tanto Álvaro como Luis Alberto, el Pájaro, todos los compañeros son compañeros que construimos muchas cosas durante muchos años juntos. Entonces, será un tema de perfiles, y cada uno, y dadas las circunstancias, porque no toda persona sirve para cualquier circunstancia. Mi perfil de repente en otras circunstancias no es el adecuado, quizás para este sí. Pero eso lo decían los blancos. Yo respeto mucho la convención, integro la convención de mi partido hace muchos años. Tengo 45 años de militancia en el Partido Nacional, recién hablamos afuera de micrófonos, los diferentes momentos de la historia reciente del país que pasamos. Así que son grandes compañeros los que quiero mucho y los convencionales decidirán cuál es el camino que se tiene que llevar. Pero salió muy duro el sector, Javier, y hasta el propio Heber dijo, bajemos un poco, cuando Álvaro Delgado se marcaba como un interlocutor para hablar con el nuevo gobierno, cuando desde la lista se exigió, tanto desde la voz de Sebastián da Silva como también tuya, con respecto a esperemos y veamos los votos en las urnas en las elecciones para saber quién lo va a representar o ir al directorio. Fue bastante más duro ese enfrentamiento. ¿Por qué también marcar esa postura tan fuerte en ese momento? Quienes vivimos otros momentos de la historia partidaria, vamos a hablar de nuestro partido, de mi partido, que es el que amo y el que quiero y en el que sirvo, la discusión del debate de cuál es el perfil que es mejor para un momento determinado no es un tema malo. Yo creo que está muy bien. Los partidos son colectividades de ideas. Partidos que no tienen capacidad de discernir, de discutir en el afecto, en la fraternidad, no tienen vitalidad. Yo he vivido momentos, en el Partido Nacional hace unos años atrás, sí, se decía, corría sangre, ¿no? Yo digo, me parece que estamos en una circunstancia que favorece mucho al partido. Si se hace como hay que hacerlo y como lo estamos haciendo en unidad. El sábado es la elección. Voy a decir una perogrullez. Hay un domingo, una mañana siguiente. Y la mañana siguiente se los puedo decir ya. La mañana siguiente es de absoluta unidad y fortaleza del Partido Nacional. Y esa alma dolida representa también una oportunidad para para Javier García dentro del partido, teniendo en cuenta la situación como candidato de Álvaro, ahora sí, de Álvaro Delgado. El Partido Nacional, si es así que tenemos un alma dolida, lo tenemos todos. Yo soy responsable también del resultado. No comparto y no creo en eso de que haya responsabilidades únicas, porque no las hay únicas. Pero hay más y menos responsabilidad. Yo también soy responsable y asumo mi responsabilidad. El otro día estuve el viernes pasado en Maldonado en la bancada del Partido Nacional de Ediles del Partido Nacional. Yo le dije, yo me hago cargo de mis responsabilidades porque las tengo. No huyo las responsabilidades. No merecería aspirar a presidir, como decía
le dijo una vez Flores Mora a Wilson, la silla invisible de Oribe, no merecería aspirar a eso si yo no me hiciera cargo de mis responsabilidades. Las asumo. Y ese es mi tenor. ¿Por qué? Porque el Partido Nacional o es unido o no es, porque ya vivimos la división. Así que de esta boca, Laura, no va a salir una sola voz que pueda lastimar a un compañero del partido. No lo hice en 45 años de militancia, no lo voy a hacer ahora. García, ¿considera que el resto de los contrincantes para la presidencia y el directorio están asumiendo sus responsabilidades en esa derrota, en ese sentir? Ya tendremos el momento donde analizaremos todo. Yo no hablo de los demás, hablo de la actitud que yo tengo que tener y la que estoy juramentado en tener, que es trabajar por consolidar el Partido Nacional y proyectarlo al 2029. ¿Está dispuesto a dejar la banca en el Senado? Voy a pedir licencia, sin cosa de sueldo, obviamente. Es porque lo establece la Carta Orgánica, que es nuestra Constitución, Lorena, no. La Carta Orgánica no establece eso. Pero si esto es así, si lo que dijimos como diagnóstico es así, hay que dedicar mucho kilómetro y mucha cebadura de mate a hablar con miles de compañeras en todo el país, hablar con los intendentes, hablar con los ediles, hablar con los concejales, hablar con los alcaldes, 100 alcaldes. Fíjense que en la elección departamental tuvimos una elección espectacular, 14 intendencias, 13 blancas y una blanca en coalición, la primera intendencia de la coalición republicana. Es una menos que porque La Valleja no está, ¿no? Sí, bueno, pero uno miraba y decía, ¿cuántas veces dijeron ustedes? Ustedes no, digo, se decía, están en riesgo 6 u 8 intendencias. Sí. Y no fue así. Y ganamos intendencias que se decían que estaban a punto de perder por 10.000 votos. Es decir, hay en la cercanía, en los gobiernos de cercanía, hay una presencia y una fortaleza del Partido Nacional tremenda. ¿Pero hay un diagnóstico como tal, Javier? ¿Perdón? ¿Hay un diagnóstico como tal de lo sucedido o todavía no se ha llegado a ese consenso? No, todavía no se entró. Yo creo que hay que escuchar a los militantes y a los dirigentes. Si me decís en tono autocrítica, sí, y me pongo yo en primer lugar de la autocrítica, no señalo, sino que me señalo, quizás nos faltó un poco de afinar el tímpano y de escuchar más, y hay que hacerlo, hay que corregir. ¿La elección de la fórmula fue un error? Ya está. ¿Por qué no? Porque hace unos días acá, Sebastián da Silva, que también es de su riñón, dijo que sí. Ya está. ¿Quién debe ganar Para adelante están las casas. ¿Quién debe ganar el sábado? ¿El que acumula más votos o hay sublema? Bueno, en la historia del Partido Nacional siempre, a pesar de la Carta Orgánica, establece el presidente del directorio es el más votado en la convención. ¿Se debe respetar eso? Bueno, yo creo que entre todos coincidimos en eso, porque es muy difícil, si no, la legitimidad es de los convencionales. Ahí está depositada la soberanía de todos los blancos, de todos. Ese día, cada convencional es soberano y decide sin imposiciones. No es un día de sectores, es un día de convencionales. Cada uno de los 500 convencionales es depositario una parte de la soberanía del Partido Nacional. Por eso existe la convención. Entonces, libremente, sin imposiciones, cada uno decide cuál es el mejor rumbo para el partido. Y en la historia del Partido Nacional, digo, la historia reciente tampoco, se han dado circunstancias donde compañeros que decían, bueno, va a tener esta representación, multiplicaron. ¿Pero ahora está negociado que va a ser así? ¿Que el que mejor vota gana? Bueno, estamos a 48 horas. No se ha cerrado. No está cerrado nada. Y me parece que hay un espíritu de saber que, bueno, que es así. No importa la diferencia que haya entre el primero y el segundo. Si ustedes miran en lo que es las elecciones internas, las que eligen los precandidatos a la presidencia del partido, también la Constitución de la República prevé que si un precandidato a un partido no obtiene determinado porcentaje, la convención de ese partido puede nombrar a otro candidato. ¿Y qué es lo que decimos, lo que dicen quienes fueron precandidatos a la presidencia? El que gana, gana. No hay porcentajes estipulados en este caso. No hay. Porque es muy difícil que la Liga diga un resultado que no es el de la cancha. ¿El que gane deberá hablar con Manini y Ríos? Porque hasta acá, como oposición, la coalición ha tenido más problemas que los que tuvo en su momento como gobierno. Primero, la coalición es una institución política muy joven, ¿no? Tenemos 6 años. Se creó hace 5 años para la elección pasada. Auguraban que se iba a romper a los 3 meses. Otros que decían no pasa la ley de presupuesto. Enfrentamos la pandemia, enfrentamos la sequía, transformamos la seguridad social,
logramos la creación de empleo, la disminución de la inflación, la estabilidad del país. Ganamos la primera intendencia en coalición. Cuando algunos se decían se va a romper, no solo no se rompió, sino que creció en 3 departamentos y en uno, Salto, ganó la coalición. Entonces, yo soy los que creo, pero no porque algún elemento científico tengo, ¿no? Pero aparte de eso, uno recorre, habla y me parece que el espíritu coalicionista se ha impuesto en el país, incluso que hay un espíritu coalicionista que a veces supera lo partidario. Uno es blanco, colorado, independiente, cabilante, pero aparte es coalicionista, es de la coalición republicana. Y pruebas al canto lo que pasó en mayo, octubre, noviembre, con respecto a lo que pasó en mayo en la departamental. Entonces, piano, me parece que incluso lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? ¿Le gusta lo que ha pasado hasta ahora? Los 3 meses de gestión, uno decía, bueno, la pregunta puede venir por el lado de lo que por la sucedió coalición, en la ¿no? rendición de Claro, cuentas. por Sí, ejemplo. Y los mensajes incluso de Sí, Cabildo, ¿no? Que la coalición va a ser instrumental. 10 días antes, en la votación de la caja profesional, funcionó perfecto. Esto es una ley, tampoco hay que dramatizar mucho. Les pregunto, es una pregunta retórica, no se la estoy haciendo formalmente. En el Frente Amplio, ¿no tuvo siendo gobierno su bancada en algunas circunstancias, en algunas leyes importantes, diputados que no votaron con el Pero Frente seguía Amplio? siendo Frente Amplio. Claro. Acá Y bueno, se dice que no hay coalición en la bueno, oposición. pero tiempo al tiempo. Una coalición que sale del gobierno, que tiene su primera experiencia como oposición, es notorio que hay un grado de institucionalidad que tenemos que agregarlo. Yo quiero trabajar para esa institucionalidad. Quiero trabajar porque me parece que todos somos responsables de mayor diálogo. Yo no le adjudico responsabilidad a nadie. Todos tenemos que tener esa sintonía con el pueblo coalicionista, es decir, charlen, dialoguen, fortalezcan la coalición. En esa de la información científica, ¿lo han medido? ¿Lo midieron? Cuando dice Yo tengo información. datos, ¿Sí? yo tengo datos, y la verdad que entre el público blanco, o entre la opinión pública blanca, es muy fuerte. Muy fuerte. Cuando digo muy fuerte, digo arrasador. Javier Pero bueno, García, pero entonces, eso- como pero son datos presidiendo el directorio, que apunta a eso, a una institucionalidad de la coalición. Pero agrego, pero esto no quiere decir que esto es así o así. Esto no es a los empujones. Esto, ¿te gusta o no te gusta? No. Esto es, vamos a charlar, vamos a recorrer el país, vamos a hablar, porque hay datos que son muy objetivos. Si uno mira octubre, en octubre usted sumaba a los partidos de la coalición, y si los partidos de la coalición sumados eran más que el Frente Amplio, sin embargo tuvo más bancas el Frente Amplio. Si hubiéramos sido unidos, esto es contrafáctico, pero si hubiéramos sido unidos, la mayoría parlamentaria tiene la coalición y quizás el resultado de noviembre hubiera sido otro. Departamentos que no se ganaron, si hubiéramos sumado en coalición, hubiéramos ganado. Entonces, todos estos datos fortalecen Bueno, esa Vallejo, opinión. ¿no? Sí, claro, y Río Negro también, ¿no? Sí. Si usted Entonces, accede todos al estos datos directorio, fortalecen esa sensación que hay que cultivar y que trabajar. si usted accede a la presidencia del directorio, ¿quién va a ser el interlocutor con el oficialismo ahora para justamente negociar y para también trabajar a nivel de la coalición? El Partido Nacional se conduce por su directorio. Es el organismo más importante de la convención, pero la dirección cotidiana es el directorio. Y nosotros tenemos el directorio por un lado, pero también está previsto, porque hay tareas, es muy diferente la misión. Tenemos también previsto la agrupación parlamentaria que tenemos que constituir, que hay una especificidad, que es lo legislativo. Está la bancada o el Congreso de Intendentes, 14 intendentes que tiene una institucionalidad en el partido. Está la bancada de ediles, está el plenario de alcaldes. Bueno, el directorio, entre las cosas que tenemos que hacer es articular estas diferentes expresiones del Partido Nacional, ámbito legislativo, departamental, municipal, para encauzar la voz del Partido Nacional. Obviamente, un partido es una conducción, tiene que tener una unidad, esa unidad la expresa el directorio. Muchas gracias, Javier García, por A ustedes, su gracias presencia por la aquí. invitación. Y aclaro en el final que también cursamos esta invitación a Álvaro Delgado, a Luis Alberto Heber, que prefirieron por estrategia no hacer declaraciones públicas a tan pocos días de que se resuelvan estas cuestiones internas también de confirmar candidaturas y eventualmente el sábado que se elija el nuevo directorio del Partido Nacional.